Hola, buenas tardes a todos y todas. Hoy continuamos la segunda jornada vespertina del coloquio Conmemoraciones de la Independencia y Religiosidad en México, 1821-1921-2021. Corresponde en esta tarde las mesas 2 y 3. Ahora daremos paso a la mesa número 2, que aborda el centenario celebrado el 27 de septiembre de 1921. Originalmente el programa constaba de 3 ponentes, pero por causas de fuerza mayor y ajenas a la voluntad del doctor Carlos Silva, no podrá acompañarnos esta tarde con nosotros, así que solo tendremos tanto al doctor Juan González Morfín como a la licenciada Elsa Aguilar Casas. Me voy a permitir presentar al doctor Juan González Morfín. Es licenciado en Letras Clásicas por la UNAM, doctor en Teología por la Pontificia Università de la Santa Croce. Ha sido profesor de Literatura Latina en la UNAM y de Antropología e Historia de las Religiones en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Actualmente es profesor investigador de la Universidad Panamericana. Es autor de diversos libros de historia de México en la época postrevolucionaria y de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Antes de darle la palabra al doctor González Morfín, les recuerdo a quienes nos ven en redes sociales, particularmente en Facebook Live, que pueden dejar sus preguntas en el chat del video para hacérselas llegar al final de las dos exposiciones a nuestros ponentes. Sin más, doctor González Morfín, le cedo la palabra. Debe activar su micrófono. Ya. Muchas gracias, doctora Rodrigo Antonio Vega. Muchas gracias a quienes me invitaron, a la doctora María Marta Pacheco, a el doctor Ipsolí. Y buenas tardes a todas y a todos. Gracias a todos los que nos están en este momento siguiendo. Mi ponencia, mi exposición va a ser sobre el tema Obregón anticlerical pragmático. En muchas ocasiones pues hemos escuchado sobre el anticlericalismo. No voy en este momento a detenerme como a definirlo, a circunscribirlo. Y hay muchísimos, eso sí puedo anticiparles, muchísimos estudios de distintos ángulos sobre el anticlericalismo, pero pienso que hasta ahora ha habido pocos estudios donde lo que se intente es estudiar el anticlericalismo peculiar de uno o de varios. Sí es verdad que sin necesidad de hacer estos estudios particulares sobre un personaje, podemos descubrir formas de ser anticlericales más estridentes que otras. Por ejemplo, especialmente estridente la forma de ser anticlerical de Garrido Canaval, un poco también la de Plutarco Elías Calles, pero en el caso concreto de Obregón, su anticlericalismo, que desde luego existía, yo lo he querido titular pragmático, y a lo largo de esta exposición intentaré fundamentar por qué le llamo un anticlericalismo pragmático. Para ello me voy a detener brevemente como en 4 momentos. En uno, por necesidad del, como podríamos decir, del coloquio, pues me voy a detener con más calma, que es la cuestión de la celebración del centenario en 1921. Pero también quería detenerme en un suceso de 1915, que fue un, podríamos decir, desencuentro con el canónigo Antonio J. Paredes. Me voy a detener después de la cuestión del centenario, también en la expulsión de Filippi, la expulsión de Monseñor Ernesto Filippi, el delegado apostólico, entre diciembre de 1920 y enero de 1923. Y me voy a detener también en su intervención a favor de los arreglos, para intentar de ahí como sacar datos, podría llamarle, de por qué le llamo a Obregón
un anticlerical pragmático. Me voy a apoyar, porque a veces aligeran mucho las fotografías, me voy a apoyar en una presentación. De hecho, en un momentito más voy a presentar. Nada, estoy abriendo la presentación. Me voy a detener, les decía, más que detener, me voy a apoyar en unas fotografías al tiempo que voy a ir hablando de mi tema, que les decía es Obregón en cuanto anticlerical pragmático. Voy nada más a abrir mi guión auxiliar para tenerlo aquí a la vista. Les pido un momentito. Perfecto. Entonces voy a compartir, les voy a ir narrando también de qué son las fotografías y por qué las tengo ahí. Pues evidentemente la fotografía de la izquierda es de Álvaro Obregón, es una fotografía. Doctor, no estamos viendo su presentación. Muchas gracias. Ahora regreso. Ya estamos viéndola. Sí, ahora la voy a extender. Muy bien. ¿Se ve perfecta o hay algún obstáculo? Así está bien. Está bien, perfecto. Entonces, les decía, estamos viendo una fotografía de Obregón en 1915, una fotografía de José Rubén Romero, un escritor y diplomático, que ahora saldrá a cuento por qué lo pongo, y una fotografía del obispo Mora y del Río, José Mora y del Río, que fue el obispo durante la época en la que interviene Obregón en cuestiones de relaciones con la iglesia. A José Rubén Romero lo pongo aquí porque quería citar una frase de este escritor. En 1918, Obregón, vacacionando en un rancho en Michoacán de Pascual Ortiz Rubio, platicaba con José Rubén Romero de las relaciones Iglesia y Estado y le dijo esta frase a José Rubén Romero, le dijo Obregón textualmente, según cita José Rubén Romero en un discurso de años después. Dice, aquí la tengo. Para gobernar México a gusto de todos, hay que ser presidente in partibus con la Virgen de Guadalupe. Esta es la frase textual que dice Obregón en 1918. Vale la pena solamente subrayar que en 1918, pues Obregón se encontraba aparentemente en retiro, o sea, aparentemente como que se había alejado de la escena, pues de la política. En ese momento se estaba dedicando en parte a sus negocios en el norte del país, no se encontraba en el candelero y sin embargo estaban hablando de una situación que luego él en primera persona habría de vivir. Hay que gobernar, dice él, in partibus con la Virgen de Guadalupe. In partibus es decir, compartiendo, podríamos decir, el poder con la Virgen de Guadalupe, o más concretamente, pues él se refería a compartir de algún modo el poder o tomar en cuenta a la iglesia. Y esto lo subrayaba José Rubén Romero más adelante, es porque México es un pueblo completamente católico, le decía Obregón. Era realista en este sentido, no se podía ir contra el sentimiento religioso del pueblo. Y decía, me voy a situar en algunos como momentos, algunos de ellos como fácilmente se entenderá por qué lo de pragmático y en otros no tanto. En 1915, cuando los constitucionalistas de Carranza obligan a los convencionistas a abandonar la Ciudad de México y Obregón se hace de la ciudad, toma dos medidas, entre otras, bastante discutidas. Aquí vemos unas fotos que luego de todas maneras volverán a salir, por eso no me detengo en ellas.
Aquí lo vemos en 1915 en el Palacio Nacional y aquí en el Hotel San Francis, lugar improvisado en el que Obregón estuvo atendiendo a diplomáticos extranjeros que estaban pidiendo seguridad para su gente, y también atendió al vicario general de la Arquidiócesis de México, entonces Antonio J. Paredes. Por eso quise poner esta fotografía, probablemente de los días en que recibió a Paredes. Le exige a Paredes un importe muy grande en dinero, 500,000 pesos, para dar a los pobres que se encontraban muy hambrientos, dice Obregón, a causa de las guerras. Y lo que le responde Paredes es que va a pedir a las parroquias que redoblen esfuerzos en atender las necesidades de los pobres y que ese dinero no lo tiene. Entonces Obregón lo que hace es citar a todos los sacerdotes en el Palacio Nacional al día siguiente a las 10 de la mañana. El vicario general les dice a los sacerdotes: nos han citado a todos, la verdad yo no puedo ordenarles que vayan, pero los que quieran ir, vayan, porque si no dicen que nos llevarán por la fuerza. Acuden a Palacio y los aprisionan, solamente dejan a 2 libres, al mismo Paredes y al deán de la catedral, para que consigan el dinero. Es ahí donde se entrevista Paredes con Obregón. Obregón lo trata mal. Aquí vamos a ver una fotografía de Paredes. Paredes es una fotografía de 1914 o 1915 y es una de las pocas fotografías de este personaje que es bastante interesante y destacó en esta época. Y para resumir el punto, porque si no me podría extender mucho en eso, termina Obregón dejando salir a los sacerdotes de uno en uno, según vayan pagando entre 7,000 y 20,000 pesos, que fue lo que consiguió de uno solo en alguno de los casos, y los empieza a dejar salir de uno en uno, y cuando quedan únicamente como 70, los manda a Veracruz con Carranza. Paredes era muy, muy amigo de Carranza. Cuando llega a Veracruz, que estaba ahí instalado el gobierno de Carranza, el secretario de gobierno de Carranza en ese momento, Berlanga, le pide disculpas a Paredes y le dice que Carranza tuvo que soportar aquello, palabras que cita como textuales Antonio Paredes, porque Obregón, le dice, es la niña mimada de la revolución. En 1915, esas son supuestamente palabras de Carranza en boca de Berlanga a Antonio Paredes. ¿Por qué le llamo pragmático cuando pues tiene esta actitud que yo le estoy como contando muy rápidamente, y si se publica algún artículo pues podrán ver más detalles? Pues porque en primer lugar consiguió una buena parte del dinero que él pretendía. En segundo lugar, a base de amenazas y chantajes, consiguió de todas maneras una serie de cuestiones. Su pragmatismo llegó también a conseguir mucho dinero de los comerciantes, a los que les exigió también, supuestamente para atender la emergencia de los pobres, un préstamo forzado que no le dieron. Los puso a barrer calles. Esta fotografía del archivo Casasola es de comerciantes barriendo, y luego obviamente regresaban a prisión si no pagaban el préstamo forzado que les estaba pidiendo. Podríamos decir que ahí lo pragmático es en la accesibilidad que da para que las personas individuales, ya que la institución y el que la representaba no lo hicieron, vayan saliendo del problema. Sin embargo, pues esto es un detalle mínimo, lo pongo nada más como antecedente de cómo Obregón era pragmático, y en cuestiones de las más estridentes que ocurrieron en relación con su trato hacia los eclesiásticos y hacia la iglesia misma, pues no se excedía a un punto tal que podríamos llamarle estridentismo anticlerical, sino únicamente pragmatismo para conseguir unos fines concretos o unos fines ulteriores, como fue, luego lo veremos en el caso de Filippi. Voy a pasar y a detenerme un poco más de tiempo en la cuestión de la conmemoración de la consumación de la independencia. Diversos autores coinciden
en que esta conmemoración de la independencia no fue una idea original de Obregón, sino que los periódicos, sobre todo el Universal y el Excelsior, estaban empujando a que, ya que en 1921 se celebraría el centenario de la consumación, fuera festejado con el mismo fasto que se había festejado 11 años atrás el inicio de la independencia. Obregón ahí también nuevamente se ve su pragmatismo, hace suya aquella iniciativa y no solo como que empata a lo que estaban haciendo los periódicos, sino que lo rebasa con un cierto grado, podríamos decir, de peligro completamente medido. ¿Y cuál era el peligro para un gobierno como el suyo, que se jactaba de liberal y de anticlerical? Pues el peligro era precisamente que se sublimara la figura de Iturbide. Él no se mete directamente a atacar o no atacar a Iturbide. Sin embargo, la Cámara de Diputados, y no me meto mucho en esto porque quizá posteriormente hablará la doctora Elsa Aguilar un poco más de esto. La Cámara de Diputados es cuando decide quitar el nombre de Iturbide del recinto del Congreso, que se encontraba en letras de oro, sustituirlo por Belisario Domínguez. Son muy, pero muy, ¿cómo podríamos decir?, divertidos los debates de la Cámara de Diputados en ese momento. Me acuerdo de uno de ellos donde Miguel Alessio Robles hace una moción de piedad porque ya están todos aburridos de escuchar todos los agravios de Iturbide y dice pues que nos pasen como en otras ocasiones el escrito y lo leemos cada uno por nuestra cuenta. El orador lleva hablando más de una hora y todavía le queda la mitad de su discurso, entonces el orador le arrebata la palabra y dice, está usted mintiendo, ya me quedan solamente 3 páginas, y le devuelven la palabra al orador. Son varias las sesiones que se tienen que dedicar a esto. También el mismo Alessio Robles en otra ocasión dice, ¿por qué no estamos discutiendo temas más importantes? Ya debemos pasar a otro asunto. Entonces, Obregón había completamente sopesado la cuestión de que se podría revivir la figura de Iturbide, que era una figura que no era afín a su gobierno, y sin embargo se lanza a festejar por todo lo alto con un afán nacionalista y también protagonista. O sea, si Porfirio Díaz había conseguido el protagonismo que consiguió con las fiestas de 1910, no podía él desaprovechar esta oportunidad. Y vemos cómo a partir de que se anuncian las fiestas, empezó a recibir regalos, empezó a recibir visitas de diplomáticos. Las fiestas se extendieron desde luego desde el 15 hasta el 27 para festejar también la fiesta del 15 y 16. En esa época, Obregón participa en muchos eventos, en muchas comidas con diplomáticos y con todo tipo de personas, por ejemplo, veteranos del ejército, en el Toreo de 4 Caminos, que entonces era una plaza de toros, participa en conciertos, en teatros, se pasea con el presidente de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, visita, y esto es muy importante, visita en 2 ocasiones la catedral. La visita el día 17 de septiembre y con una gran cantidad de acompañantes, quizá como para medir las reacciones, y lo repite el 27 de septiembre. Aquí vemos al presidente Obregón acompañado, entre otros, por el general Serrano, también por los presidentes de ambas cámaras y por otros miembros de su gabinete. Entonces, consigue él como llevar el agua a su molino, podríamos decir en términos coloquiales, y servirse de este festejo para hacer crecer su figura y lo que querían los radicales de su partido y los radicales que podríamos decir de la tendencia liberal en general, lo consiguieron al mismo tiempo quitando las letras, el nombre de Iturbide, letras de oro de la Cámara de Diputados. Desde luego que si hace este homenaje a los héroes en catedral, donde como sabemos reposan los restos de Iturbide,
también Obregón tenía que rendir, aquí lo vemos saliendo de Catedral, flanqueado por los presidentes de ambas cámaras. Esta foto es bastante fuerte, que el presidente salga de Catedral junto con los presidentes de ambas cámaras. Pero estaba diciendo, si va a Catedral, pues también tiene que ir al monumento a Guerrero. Entonces, ese mismo día va también el presidente Obregón a rendirle culto, podríamos decir a Vicente Guerrero, y ya empieza, o ya había empezado desde antes, esa cuestión de que Vicente Guerrero, más que Iturbide, es el verdadero consumador, cosas que no están ni a discusión ni son parte de este trabajo, pero era parte de ese pragmatismo de Obregón. Y quisiera, aunque no es un tema que le dedico mucho tiempo en el trabajo, que de publicarse luego aparecerá, ya lo podrán leer completo, quisiera también mencionar que dentro de ese pragmatismo, de ese gobernar in partibus, como dijo él con la Virgen de Guadalupe, pues se encuentra también que no tenía ningún empacho en asistir, por ejemplo, a la boda de Miguel Alesio Robles, que era uno de sus funcionarios en ese mismo año, en 1921, ni al año siguiente, en 1922, no tuvo tampoco empacho en acudir a la boda, pero no solo acudir a la boda, sino ser el padrino y el que entrega a la novia a la entrada de la iglesia, de la hija de Plutarco Elías Calles, que en ese momento era su secretario de Gobernación. Es la boda de Hortensia Elías Calles con Fernando Torreblanca, la que estamos viendo aquí. Hay otras fotografías de la boda. Aquí vemos a Obregón en la misma boda de Hortensia Elías Calles y Fernando Torreblanca. Y vemos también esta fotografía donde incluso es de la misma boda, no tenía empacho, lo vemos ahora no a la derecha, sino, bueno, no a la derecha de la foto, pero sí a la derecha del novio, lo vemos hincado, arrodillado a Álvaro Obregón. Entonces es parte de ese anticlericalismo que yo le llamo pragmático, ese gobernar in partibus. Luego con el, bueno, aquí lo vemos rápidamente para no dejar de hablar de estas fotografías. Lo vemos en la iglesia de Dolores Hidalgo. Aquí consigue que lo acompañe también Calles. Y con este personaje alto, con cara de italiano, pues porque es italiano, Ernesto Filippi, hay un gran desencuentro, pero antes de ese gran desencuentro, que es la expulsión en enero de 1923, hay lo que podríamos llamar una especie de amistad, o que parecía ante todos una amistad y una permisividad muy grande de Obregón con Ernesto Filippi. Sé que mi tiempo se me está terminando y voy a resumir muchísimo. Con Ernesto Filippi tiene una entrevista que Ernesto Filippi, eso a la llegada de Filippi en diciembre de 1920, el delegado apostólico la resume y en esta entrevista Obregón le dice cosas muy interesantes. Les dice, por ejemplo, si durante la revolución hemos tratado con dureza al clero católico, ha sido porque el clero quiso hacer política aliándose con el partido de los conservadores y sosteniendo a Huerta en contra nuestra. Si en cambio el clero hubiera hecho e hiciera la verdadera política del evangelio, que es la del amor mutuo y del perdón, hubiera tenido un trato bien diferente. Y luego que el delegado le dice que muchas veces por lo que hacen algunos sacerdotes se interpreta como si fuera la postura de todo el clero. Obregón le dice, yo pienso igual que usted, y le dice textualmente, según cita el delegado apostólico, leo,
Es lo que yo pienso y de ello estoy plenamente convencido. Es más, tengo que aclararle que yo soy católico, que mis hijos son bautizados, que mi familia frecuenta la iglesia y que yo estoy personalmente convencido que para nosotros sería un gran bien restablecer las relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Esto lo está diciendo Ernesto Filippi. Resumo un poco, después de un gran activismo de Ernesto Filippi, que empieza a hacer visitas pastorales en las que he recibido mejor que el presidente de la República, a veces incluso por las autoridades civiles y militares, por la presión de los radicales. Obregón se ve obligado a expulsarlo, y digo, interpretando las cosas, Obregón pienso que no lo hace como un acto deliberado de una especie de fobia, sino más bien por las circunstancias y para no perder ni prestigio ni perder partidarios. Lo expulsa en enero de 1923, pero al mismo tiempo tiende la mano a la iglesia, escribe una carta a los obispos proponiéndoles que haya como un acercamiento y un trato más cordial y más directo, y les dicen que el gobierno está abierto a un trato diferente y que además el gobierno y los obispos mismos tienden a como el mismo objetivo. Los obispos contestan a esta carta de Obregón diciendo que los ideales del gobierno son socialistas y que el socialismo no tiene cabida dentro de la iglesia, y no como que aceptan ese tenderles la mano que es parte del pragmatismo. Finalmente, porque sé que ya ahora sí mi tiempo se ha agotado, antes de obligar al doctor Rodrigo Antonio Vega a que me lo diga, nada más quiero señalar que cuando estalla el conflicto religioso, incluso antes de que estalle el conflicto armado, cuando la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, Obregón interviene ante Calles, haciéndole ver el disparate que estaba cometiendo en relación con el apoyo a la llamada ICAM, y luego ya en el conflicto empieza a enviar mensajeros a los obispos para intentar llegar a una solución de facto, no escrita, donde todo el mundo estuviera, podríamos decir, razonablemente contento. Sé que después habrá preguntas, ahí puedo quizá abundar más, pero no me gusta robarme el tiempo de los demás. Agradezco mucho su atención. Gracias, doctor Juan González Morfín. Ahora presentaré a la licenciada Elsa Aguilar Casas. Es licenciada en Historia y egresada de la maestría en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde es profesora del Colegio de Historia y del Departamento de Historia SUA. Algunas de sus publicaciones son Manuel Eduardo de Gorostiza, pionero de la diplomacia mexicana, Querido Moeno, esbozo de un exilio, y Pensar en México desde La Habana, los exiliados huertistas en Cuba. La ponencia de la licenciada Aguilar Casas se titula El homenaje a los héroes en Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Gracias, doctor Vega. Buenas tardes a todos y bueno, pues quiero agradecer en primer lugar al doctor Rodrigo Vega y Ortega, pues por su motivación para llevar a cabo para organizar este coloquio, así como a todo el equipo que hace posible que esto pueda salir al aire. Y también, por supuesto, agradezco a mis queridos amigos y colegas Marta Pacheco, Yves Solís, que son grandes expertos en la historia de la Iglesia Católica, pues por todo el tiempo invertido en la realización de este encuentro. Y bueno, va un abrazo para mi querido amigo, el doctor Carlos Silva. Bueno, pues sí, mi propuesta de ponencia es sobre el homenaje a los héroes de la independencia en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Y para poder entender la relevancia de este momento y lo que implicaba para la Iglesia, más que solo la descripción del hecho, que es interesante y lo haré también,
Pero bueno, esto, tratando de acercarme al tema y eso, de encontrarle la relevancia, esto me llevó a buscar comprender la situación del episcopado mexicano previa a 1921 y por supuesto también a mirar cómo los planes del gobierno para la conmemoración fueron desplazando el protagonismo que buscaba, que pretendía tener la iglesia. Entonces voy a dar lectura a mi texto. A diferencia de las fastuosas fiestas de 1910 con las que se celebró el inicio de la independencia, 1921 iniciaba sin un plan oficial para conmemorar los 100 años de la consumación. ¿Y cómo podría ser de otra manera? Si el general Álvaro Obregón apenas había asumido la presidencia de la República en diciembre de 1920. En realidad fue ya más centrado el año cuando el gobierno tomó la decisión de celebrar de forma oficial, designó una comisión y recursos para ello. La idea de organizar actos de celebración por el centenario y de convocar a la sociedad a participar se había hecho pública, como ya lo dijo previamente el doctor González Morfín, se había hecho pública en los periódicos El Universal y Excelsior desde principios de año. También Herminio Pérez Abreu, quien era el presidente municipal de la Ciudad de México, era un entusiasta de conmemorar la consumación y le hizo llegar al presidente Obregón un proyecto para tal fin, pero no recibió respuesta, sino hasta 2 meses después, cuando se le comunicó que sí habría celebración, pero sería organizada y dirigida por el gobierno federal. Además de Pérez Abreu, de la prensa y algunos sectores de la sociedad, había otro grupo que planeaba actos conmemorativos, la Iglesia Católica. Entonces, como les decía hace un momento, antes de entrar en los detalles del homenaje a los héroes en la catedral, me parece pertinente plantear el escenario que tuvieron los católicos en los años previos a 1921 para poder dimensionar la importancia que le otorgaban al centenario de la consumación de la independencia como una ocasión inmejorable para hacerse presentes en la vida pública del país y mostrarse como un grupo fuerte. Recordemos, cuando el constitucionalismo derrotó al ejército federal y puso fin al gobierno de Victoriano Huerta, una gran cantidad de personas vieron su libertad y su vida en peligro porque Venustiano Carranza, en su calidad de encargado del Poder Ejecutivo, puso en vigencia la ley para castigar los delitos contra la nación de enero de 1862, la cual modificó para ejecutarla contra quienes dieron su apoyo al gobierno ilegítimo de Huerta. El primero que salió huyendo del país fue Victoriano Huerta en julio de 1914 y prácticamente detrás de él comenzaron a salir de la capital del país decenas y luego cientos de personas. De tal suerte que igual que políticos, intelectuales, empresarios, artistas y militares, la mayor parte del episcopado mexicano salió rumbo a algún puerto, principalmente a Veracruz, en busca de un barco que los sacara del país, pues estaban en la lista de quienes respaldaron a Huerta. Y más aún, se les acusaba de haber facilitado vastos recursos al gobierno ilegítimo. En agosto de ese año, de 1914, por ejemplo, en ese mes, circularon las noticias de que estaban en Veracruz algunos arzobispos y obispos en espera de un barco. Entre ellos, bueno, son varios, mencionaré algunos: Francisco Orozco y Jiménez, Francisco Plancarte, Emeterio Valverde, Francisco Uranga, Ignacio Valdespino y Miguel de la Mora, además de otros muchos sacerdotes y monjas. Y bueno, más adelante también salieron del país Gregorio Gilo, Martín Trischler, Leopoldo Ruiz y muchos más. Son varios nombres. Según un cálculo, aproximadamente 300 personas vinculadas directamente con la Iglesia Católica dejaron el país. La mayoría se exiliaron en Cuba y en Estados Unidos, pero algunos otros se fueron a España y a Guatemala. En el exilio coincidieron con otros desterrados, muchos de los cuales se agruparon en torno a publicaciones en las que fijaban su postura contra el gobierno constitucionalista. Por su parte, los católicos recibieron apoyo y protección por ejemplo,
de arzobispos como el de San Antonio, Texas, y el de Chicago, entre otros muchos, quienes consideraban como una obligación la de ayudar a los mexicanos. Así que recibieron donativos y lograron darles alojamiento y alimento, e inclusive organizaron viajes a Cuba para llevarse a Estados Unidos a algunos miembros del clero que estaban allá y consideraban que estarían en mejores condiciones en Estados Unidos. Es bien interesante conocer cómo fue la vida en el exilio, no solamente del episcopado, pero bueno, eh, sino de todos los sectores, pero es la primera vez que me acerco a esta del episcopado y es bien interesante todas las acciones que se emprenden, cómo conviven y cómo se relacionan pues con los de Estados Unidos, pero bueno, pues ese no es el tema, ya habrá ocasión en otro momento seguramente. Desde antes de la promulgación de la Constitución de 1917, varios sacerdotes regresaron de forma clandestina a México. Algunos vivieron ocultos o estrictamente vigilados por el gobierno. Gracias a la política de pacificación y conciliación de Adolfo de la Huerta, algunos pudieron emprender el viaje de regreso. Más aún, el presidente de la Huerta tendió puentes en busca de la conciliación y restituyó también algunos bienes incautados durante la Revolución a laicos vinculados con el catolicismo social y a la propia Iglesia. Pero en realidad, el regreso de los miembros del episcopado se facilitó hasta el momento en que intervino el Papa Benedicto XV, que intervino ante el gobierno mexicano para resolver la situación de esos exiliados. Para negociar, el Papa comisionó al cardenal Burke, quien se entrevistó, llegó a México y buscó rápidamente a poder hablar con el presidente Carranza. Tuvieron varias reuniones y pues bueno, le comunicó, entre otras cosas, los deseos de los prelados desterrados para volver a México. Y bueno, pues vinieron los resultados. Uno de los grandes logros de Burke fue conseguir la amnistía para los arzobispos Trishler, Gilo, Orozco y Jiménez, Plancarte y Navarrete, Mendoza y Herrera, Ruiz y Flores, y para el obispo Montes de Oca, quienes fueron volviendo poco a poco a territorio nacional entre 1919 y 1921. Y así poco a poco fueron llegando no solamente estos, sino otros de todo este numeroso grupo que salió, pues fueron llegando, como les digo, en este lapso del 19 al 20 y también en el 21. Y al regreso, bueno, ¿qué escenarios se encontraron? Pues una nueva realidad, la realidad que representó la puesta en vigor de la Constitución de 1917, que en principio obstaculizaba la libertad de acción que anhelaban los repatriados, pues en ella se eliminaba la participación política a los sacerdotes y se restringía la celebración de actos religiosos al interior de los templos. Sin embargo, algo se había ganado. Al menos ya estaba nuevamente en México y poco a poco se pudieron ir reagrupando. Y yo creo que eso era ganancia. Es decir, se buscaban ocasiones, ya que estaban aquí en México, pues buscaban ocasiones para hacer evidente su presencia. Por ello, la celebración del centenario de la consumación de la independencia era considerada como una oportunidad de oro para tomar de forma simbólica los espacios públicos con actos celebratorios que planeaban organizar, según lo asentado en la Carta Pastoral del 12 de julio de 1921. Uno de cuyos párrafos dice: muy justo es que el pueblo mexicano acuda en masa a festejar cristianamente tan fausto centenario y que con este motivo reconozca sus yerros, recuerde sus deberes y se muestre digno de aquel héroe que le dio vida a la nación independiente. Bueno, la acción principal consistía en que el 27 de septiembre se celebrara una misa en honor a Iturbide en las iglesias, catedrales y en las parroquias. Como dije antes, desde abril, el gobierno había anunciado que llevaría a cabo una gran celebración por el centenario, y así lo hizo. Despertó el entusiasmo con un amplio programa de actividades populares, y así que los planes organizados por la Iglesia y por algunos sectores de la élite capitalina se vieron opacados.
Pero dentro de todo esto, un punto relevante es que, según dicen algunos expertos, algunos estudiosos del tema, en las calles el catolicismo social resurgía después de los momentos críticos de 1914 a 1920. La comisión oficial para los festejos estuvo integrada por algunos de los más importantes funcionarios del gabinete obregonista, como Plutarco Elías Calles, quien era secretario de Gobernación, Alberto Pani, de Relaciones Exteriores, y Adolfo de la Huerta, de Hacienda y Crédito Público. Ellos nombraron un comité ejecutivo integrado por Emilio López Figueroa, Juan de Dios Bojorquez, Carlos Argüelles y Martín Luis Guzmán para ejecutar el programa. Y para el primer día de septiembre, cuando el presidente dio su informe, pues ya que todo estaba por iniciar, en esa ocasión el general Obregón comunicó lo siguiente: las fiestas tendrán un carácter netamente popular. Para ellas se solicitó la participación de todas las fuerzas vivas, sin exclusiones ni privilegios, alcanzando pues el carácter popular y nacional que se ha pretendido dar a esta celebración. Creemos fundamentalmente no incurrir en el error del centenario de la proclamación de la independencia y que se significó por su tono aristocrático y su indiferencia a nuestras tradiciones, artes y costumbres. Esto claramente se oponía a los planes de la Iglesia y de un sector social, quienes planeaban que fuera una celebración muy enfocada a rendir homenaje a Iturbide. Hubo disgusto y cierta presión pública que el gobierno de Obregón calmó un poco, agregando una ceremonia en la que se representaría la entrada triunfal de Iturbide a la Ciudad de México. Bueno, ahora quisiera hacer un breve recordatorio de la historia de los restos, de la estancia de los restos en la catedral. Recordemos que, bueno, fue en julio de 1895, el 30 de julio para ser precisa, el día del aniversario de la ejecución de Miguel Hidalgo. Ese fue el día que se llevó a cabo una ceremonia en la catedral en la que los restos óseos de Hidalgo, Morelos y otros insurgentes fueron cambiados de la sencilla cripta donde se encontraban desde 1823 en la bóveda del altar de los Reyes a una urna de cristal en la capilla de San José. Dice Carmen Vázquez Mantecón que fue la Sociedad Obrera Gran Familia Modelo quien promovió el traslado, pues argumentaron que era indecoroso que tan venerables reliquias estuvieran hacinadas en un lugar húmedo que ayudaba a su destrucción. Entonces lanzaron una convocatoria para reunir el dinero que permitiera construir una urna decorosa, digna de la obra patriótica, dijeron. Lograron reunir 586 pesos y se construyó una urna que fue hecha por artesanos mexicanos. Esa ceremonia del traslado en 1895 del cambio de urna y ahí en la catedral representó un acto de justicia que reclamaba la gratitud y la veneración hacia los héroes de la independencia y estuvo a cargo del sector obrero, apoyado por el Ministerio de Gobernación y el Ayuntamiento de la capital. Y como era de esperarse, el cura Hidalgo fue la figura central del homenaje. Pero en cuanto a los restos de Iturbide, que originalmente fueron sepultados en Padilla, Tamaulipas, en 1838, y que el presidente Anastasio Bustamante los trasladó al altar de San Felipe de Jesús en la Catedral Metropolitana de México, bueno, pues estos donde se encuentra hasta la fecha, esos no se tocaron. En el monumento donde está la urna se puede leer un epitafio que dice, por si alguien no lo ha visitado nunca, Agustín de Iturbide, autor de la independencia mexicana, compatriota, llóralo, pasajero, admíralo. Bueno, pues en 1895 los restos de Iturbide no fueron movidos, no fueron tocados, se quedaron en el mismo lugar y bueno, no se hizo nada hacia Iturbide, solamente para los demás. Como es de imaginarse, en los planes de 1921 no se contemplaba por parte del gobierno a Iturbide, como ya lo había dicho antes. Los organizadores, el gobierno pues, argumentaba lo siguiente: no se conmemora el triunfo político de una clase privilegiada en el momento histórico más trascendental que tenemos, sino el triunfo del mismo pueblo. Y entonces, ¿qué pasó en la ceremonia de la catedral en 1921? Bueno,
Para empezar, pues el desfile del 16, tradicional desfile del día 16, se pasó al día 27 para que coincidiera con la entrada del ejército trigarante. Y la prensa, el diario El Informador, concretamente es al que me refiero ahora, dice que la ceremonia realizada en la catedral se refiere a ella como un acto de inmensa significación, así lo describe. Y sigo dos fuentes, dos diarios para poder narrar estos hechos ocurridos el 16 de septiembre. Desde temprana hora del 16 de septiembre, una doble fila de soldados se situó desde la puerta de Palacio Nacional hasta la puerta oeste de la Catedral de la Ciudad de México, como lo vimos en las imágenes que nos mostró el doctor González Morfín. Se hicieron los honores correspondientes al presidente y a los funcionarios que lo acompañaron cuando caminó de Palacio a la Catedral. Antes de que Obregón entrara al recinto religioso, ya se habían instalado los representantes de las embajadas extraordinarias y las misiones especiales que asistían a las fiestas del primer centenario. Entre ellos los representantes, bueno, de muchos países de América, por ejemplo, Colombia, Perú, Uruguay, Argentina, Chile, de otros continentes. Había representantes de Holanda, de Bélgica, de Suecia, de España, Alemania y también de Japón y de China, por mencionar solamente algunos. El presidente, acompañado por todo su gabinete y los presidentes de las cámaras y de la Suprema Corte de Justicia, arribó a las 11:10 de la mañana a la catedral, a la que entró por la puerta central, que, según dice el diario El Demócrata, muy pocas veces se abría. Allí fue recibido por el Comité del Centenario para conducirlo frente al altar donde estaba la urna. La Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por el maestro Julián Carrillo, fue instalada en el coro y apenas entró el presidente, ejecutó el himno nacional y luego se interpretó la marcha Tannhäuser de Richard Wagner. La ceremonia, continúa el Demócrata, revistió marcada solemnidad, dice, siendo el acto severo e imponente. Con anticipación, la urna con los restos de Hidalgo y otros insurgentes fue llevada a la capilla de San José, a otro altar que se improvisó en la puerta poniente de la catedral. La urna quedó dentro de un dosel carmesí de terciopelo y franjas de oro. Coronaba el altar el escudo de la República. Toda la catedral fue engalanada con grandes colgaduras carmesí, colocándose numerosa sillería frente al lugar de la ceremonia. Terminado el número musical, el presidente, seguido de los que ya mencioné antes, además de algunos secretarios de Estado, el presidente municipal de la Ciudad de México y el rector de la universidad, se dirigió al altar donde estaba la urna y depositó una hermosa corona de plata con la inscripción: el ciudadano presidente de la República, general Álvaro Obregón, en nombre de la nación mexicana, a los héroes de la independencia. En ese preciso momento, la orquesta ejecutó nuevamente el himno nacional y luego de esto concluyó la ceremonia. Así, las autoridades en representación del pueblo de México glorificaban a los héroes que dieron patria al pueblo de México. La participación de la Iglesia Católica en las conmemoraciones fue reconocida por Álvaro Obregón, quien agradeció su entusiasta participación, pero en la práctica, Obregón encabezó diferentes actos, como por ejemplo una ceremonia en la tumba de Guerrero, y luego también depositó una corona en la columna de la Independencia con la frase "el consumador de la independencia", dedicada al mismo Guerrero. En general, Obregón omitió a Iturbide en los actos oficiales, y en el homenaje a los héroes celebrado en la catedral también ignoró a Iturbide, a pesar de que sus restos se encontraban en ese recinto. Y sí, como mencionaba también el doctor González Morfín, apenas unos días después, si no me equivoco, el 6 de octubre, en el Congreso, bueno, llegaron a la conclusión de borrar el nombre de Iturbide de uno de los muros, que bueno, ya estaba escrito con letras de oro. A reserva de otras opiniones
otros comentarios, pienso que el balance fue bueno en el sentido de que para los miembros de la Iglesia Católica, en el sentido de que luego de tantos años de estar desmovilizados por causa del exilio y la persecución carrancista, la Iglesia pues logró participar en la celebración y sobre todo pues mostrarse, hacer notar su presencia y que ya lo más importante me parece que prácticamente todos ya habían podido regresar. Bueno, pues con eso concluyo. Gracias. Muchas gracias, Elsa. Vamos a dar paso a las preguntas. Hay una en el chat que está retomada de Facebook y pregunta Elvia Montes de Oca lo siguiente. Dice, en 1915, ¿qué puesto público ocupaba Obregón o cuál era su posición política para tener tal poder? Yo voy a hacer otra pregunta para nuestros dos ponentes. Me gustaría saber si fuera de la Ciudad de México, en otras capitales estatales, hubo alguna, o saben si hubo alguna celebración en este sentido. A lo mejor en Morelia, en la ciudad de donde nació Iturbide. Incluso ahora se me viene a la mente, si ustedes saben si a lo mejor ya sea el gobierno mexicano del momento tuvo relación con los gobiernos centroamericanos, dado que también estaban festejando pues su independencia, la consumación de su independencia, si, tanto si hubo, o si saben si hubo eventos pues en los países centroamericanos, si la prensa mexicana o el servicio exterior o el gobierno federal hizo algún señalamiento pues de hermandad y de fin, ¿no? De esta soberanía compartida de 1821. Mientras tanto, vamos a revisar si hay otros comentarios en las páginas de Facebook. Si les parece bien, por el orden, podrían responder por el orden en que intervinieron. Bueno, entonces, a la pregunta de 1915, Obregón, cuando hablaba del poder que tenía en la Ciudad de México, era quien comandaba las fuerzas constitucionalistas, es decir, el general en jefe del ejército constitucionalista que recupera la capital prácticamente sin muchos incidentes como bélicos, porque los convencionistas la habían abandonado antes. Entonces, la respuesta así muy breve, Obregón era el comandante en jefe, y en esa calidad es en la que empezó como a disponer muchas cosas dentro de la Ciudad de México. Estamos hablando de 1915. Luego, en relación a lo que decía en 1921, desde luego esta es una pregunta que le corresponde mucho más a la licenciada Elsa Aguilar Casas, pero lo único que quería yo decir, para si no está dentro de lo que ella iba a mencionar, es que a nivel país hubo muchas celebraciones por la consumación de la independencia, que los congresos de los estados, por ejemplo, legislaron en cada una de las entidades para que hubiera leyes de amnistía que beneficiaran a determinado tipo de reos que se encontraban en circunstancias concretas, y en esos días, no recuerdo ahora si justamente el día 27 o en torno al día 27, fueron liberados, lo cual se puede como saber siguiendo los diarios oficiales de cada uno de los estados. Le dejo la palabra a la licenciada Elsa Aguilar. Elsa, está silenciada, Elsa. Gracias. Bueno, pues ya respondió el doctor la pregunta de Elvia. Y en cuanto a lo que preguntas tú, Rodrigo, de las qué otras acciones, actos conmemorativos hubo, desconozco si en Centroamérica, la verdad es que no tengo elementos para responderte, pero en el caso de otros estados de la República, pues sí, efectivamente hubo grandes celebraciones y en particular, tú lo dijiste en Michoacán, que ahora estaba tratando de ver si en Morelia o en Zamora, que ahorita me confundí, se destacaron las actividades que realizaron ahí y particularmente pusieron
atención y dedicaron todas estas celebraciones con mucho énfasis a Iturbide. Ahí sí no hubo mano que les pusiera ese control. Entonces, sí, si me das oportunidad, hago memoria y busco aquí en mis apuntes exactamente en qué ciudad fue, pero sí, Michoacán es una de los lugares donde más, donde hubo actos muy importantes. Tenemos una pregunta, bueno, de María Marta Pacheco, pero primero voy a leer dos que están en Facebook y luego le cedo la palabra a Marta para que a su vez al concluir Marta puedan responder. Mario Mireles en Facebook pregunta, ¿podrían aclarar cómo eran las relaciones entre la iglesia y el presidente Adolfo de la Huerta? Y Elvia Montes preguntaba algo sobre un libro, ya no lo veo. Bueno, dice para Elvia Montes, para Elsa, si el Papa intervino para el regreso de los religiosos que habían salido del país y lo pidió a Carranza, ¿cómo fue posible si no había relaciones con la Santa Sede rotas en la segunda mitad del siglo XIX? Y ahora sí, Marta. No quiere obedecer esta máquina. Ya. Bueno, felicidades a ambos por sus exposiciones muy interesantes. Y yo quisiera comentar respecto al anticlericalismo que usted menciona, doctor González, de Álvaro Obregón. Es me parece a mí que es un anticlericalismo como muy decimonónico, no sé si estemos de acuerdo, porque también teníamos en los liberales del siglo XIX católicos practicantes y sin embargo quisieron aplicar leyes que afectaban a la iglesia como institución, sin tocar la doctrina ni, ¿no? Pero en concreto Gómez Farías creo que era un personaje de Misa Diaria, ¿no? Entonces, no sé si es un poco esa herencia del liberalismo decimonónico. Y por otro lado, yo no encuentro una incongruencia en la actitud de Álvaro Obregón por lo siguiente. Una cosa, pienso yo, mi muy humilde opinión, es la religión que se profesa y la otra estar o no de acuerdo con la institución que administra o que gerencia o que es la encargada, ¿no? de la doctrina y de todo lo que implica una religión, ¿no? Administración de sacramentos, ritos, en fin, todo lo que usted sabe muchísimo mejor que yo. Pero no veo esa incongruencia. No sé si estemos o no de acuerdo, me gustaría oír su opinión. Y otra cosa, Elsa, me gustaría saber ¿en qué momento los exiliados católicos, o cuál, más bien, cuál sería como el espacio geográfico más interesante de exiliados católicos? ¿Qué país, qué ciudad? Porque encontramos que a pesar de estar en el exilio, seguían en contacto y seguían haciendo cosas, ¿no? Y yo pienso que, bueno, dado que no tenían esta maravilla del Zoom, necesitaban una cercanía geográfica, ¿no? Gracias a ambos. Doctor Vega, usted nos da la palabra. Por favor, doctor González, y luego la licenciada Aguilar. Muchas gracias. Bueno, como tratando de ser muy breve, porque yo me imagino que ya está por empezar la siguiente mesa, quizás esté equivocado, pero tratando de ser muy breve, coincido con la doctora María Marta Pacheco, que algo de decimonónico tiene Obregón en estas situaciones que también ha apuntado. Sin embargo, en la ponencia que de publicarse alguna vez, ya sea en un libro que salga de este coloquio o no, se verán otras circunstancias. Por ejemplo, cómo cuando ya está gobernando Calles, como que le deja mano libre
Y cuando en la cuestión del ICAM, que probablemente no la impulsa Calles, sino la impulsa a lo mejor Morones a través de la CROM, al principio Obregón se abstiene de opinar, pero cuando ve que el gobierno de Calles se está metiendo en un berenjenal, utilizando una palabra como muy coloquial, cuando se ve que está comprando un problema gratuitamente, le escribe una carta muy respetuosa a Calles, que se encuentra en los archivos del Fideicomiso Calles Torreblanca, y en esa carta, que cito textualmente algunos párrafos en mi trabajo, pues le hace ver a Calles. Yo al principio le dice, yo no quería ni opinar de esto, o sea, como que te dejo mano libre, pero viendo cómo se están dando las cosas y todos esos razonamientos van en la línea de lo que yo le llamo anticlericalismo, sí, pero pragmático, o sea, de no meterse en problemas innecesarios, de no crear problemas donde no hay problemas, de darse cuenta de que el sentimiento religioso es muy importante para el pueblo mexicano y que no hay que lastimarlo, sino más bien que era lo que él buscaba, como gobernar in partibus, que él mencionaba eso, pues lo intenta algunas veces tratando de tenderles la mano a los obispos, el hecho mismo de tenderles la mano primero a través de Ernesto Filippi y luego directamente, a eso es a lo que me refiero, tratar de gobernar in partibus. Luego hay una pregunta que también quizá sea yo el que la tenga que responder, aunque también la licenciada Casas ya incluso la había respondido parcialmente, era las relaciones de la Iglesia en el gobierno de Adolfo de la Huerta, pues fueron cordiales, no es que haya habido cosas, podríamos decir, tan especiales como las hubo al principio del gobierno de Obregón. O sea, con Obregón hay este delegado apostólico, con Obregón hay estas 3 audiencias que tiene, o 3 entrevistas con Monseñor Filippi, que fueron muy cordiales. Con Obregón hay un intercambio de cartas, donde Obregón, por ejemplo, lo cito también, alguna vez le reclama sobre un obispo concreto que está haciendo demasiado actividad política, e incluso le responde Filippi diciendo, pues yo he hecho lo que he estado en mis manos como para que no se salga de cauce. Entonces, todo este como modo diferente del de Carranza, diferente desde luego también que el de Huerta, más bien parecido al de Madero, el de Obregón, es lo que yo le llamo un anticlericalismo pragmático. Madero desde luego no fue anticlerical, pero sí fue pragmático en relación de las relaciones que tuvo con la Iglesia. Hasta ahí mi respuesta para no quitar más tiempo. Muchas gracias. Bueno, pues a la pregunta sobre la presidencia que ya respondió el doctor, la de Adolfo de la Huerta, pues eso, es que los meses que estuvo al frente del gobierno, don Adolfo de la Huerta, pues se caracterizaron por eso, por una política de conciliación y de negociación. Además de pues, otras acciones que emprendió, era un conciliador. En cuanto a la pregunta sobre que cómo era posible, cómo fue posible el envío del Papa, la gestión del Papa con Carranza si no había relaciones. Bueno, el Papa nunca habló directamente con Carranza, envió a este comisionó a esta persona que dije, a Burke, y él se dedicó a negociar, como lo hicieron muchos otros, en favor de otros desterrados. Ya sé que la situación con la iglesia pues es particular por la historia que tenía el Estado con la iglesia, pero en el caso, eran tantos los exiliados mexicanos que estaban dispersados por el mundo, particularmente, bueno, en Estados Unidos y en Cuba, muchos de ellos, pero como lo dije, también otros en Guatemala, algunos se habían ido a España y a otros países, pero principalmente ahí, pues fueron, al paso de los años, fueron muchos los que intervinieron por ellos, tratando de que se les permitiera regresar. Por ejemplo, recuerdo ahora cómo algunos intercedían por escritores que estaban exiliados y viviendo en condiciones muy malas, grandes escritores como Salvador Díaz Mirón,
por mencionar alguno, como Federico Gamboa, y entonces había quienes intercedían por ellos con las autoridades. Y bueno, entonces concretamente en el caso de la iglesia, pues era una negociación, unas conversaciones en las que se buscaba obtener pues simplemente la autorización, y al paso del tiempo se promulgó una amnistía general para todos los exiliados que quisieran volver. No fue un proceso fácil, pero bueno, pues así como Burke, otros en favor de muchos exiliados. Sería entrar en pormenores de cómo fueron esas conversaciones, pero bueno, pues ahí dejaría esto. Y en cuanto a la pregunta que hizo Marta Pacheco, ¿dónde estaban exiliados estos del episcopado? Principalmente en Estados Unidos, principalmente en San Antonio y en Chicago. Ahí esos fueron como los centros más importantes a donde se fueron a exiliar ellos, donde permanecieron, y como decía en mi exposición, donde hubo mayor organización para apoyarlos, para darles cobijo y cuidarlos, ¿no? Y tratar de que se sintieran pues a gusto en estas condiciones tan terribles en las que estaban. Decía también que que varios se fueron a Cuba, y entonces, como muchos otros que no eran miembros del episcopado, y bueno, algunos decidieron ir a Cuba por la cercanía y por el idioma, pero se mantuvieron allá unos cuantos, pero otros sí les tomaron la palabra a quienes fueron por ellos para llevarlos a Estados Unidos. Pero bueno, pues concretamente eso, Marta, en San Antonio, Chicago y algunos en Cuba. Y eso sería. Hay 3 preguntas más. Una de Elvia Montes, que es sobre ayer, pero para quienes estuvieron ayer. En la tarde dice, ¿es posible? Es una pregunta sobre un comentario del doctor Pablo Mijangos, que si pueden recordarle cuál fue el libro, título y autor del que habló acerca de los diversos liberalismos y conservadurismos. Héctor Burgueño pregunta, a un comentario que hizo Marta Pacheco, ¿Valentín Gómez Farías un católico? Si era comecuras, miembro del Partido Liberal. Y Ipsolis tiene también una pregunta. Te cedo la palabra. Sí, más que pregunta, era una aclaración a la pregunta de Elvia sobre cómo funciona la diplomacia vaticana y sobre las relaciones oficiosas y oficiales, ¿no? Que es algo que trató también el doctor González Morfín, ¿no? En particular sobre esta pregunta que hacía de, pues, ¿qué pasa si el Papa interviene? ¿Cómo es posible si no había relaciones con la Santa Sede porque eran rotas desde la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Y tiene que ver con la diplomacia vaticana, ¿sí? Que es algo que ya nosotros como historiadores tenemos acceso a ella, y tiene que ver con las relaciones oficiales y las relaciones oficiosas, ¿no? En un país donde hay una relación oficial, hay una nunciatura apostólica, que en el caso de México se fue dando con las reformas constitucionales del 91, 92, y tenemos desde esta fecha un nuncio apostólico, ¿sí? Todos los años anteriores no ha habido nunciaturas en México, sino una delegación apostólica, ¿sí? Justamente que fue lo que nos presentaba el doctor González Morfín, ¿sí? Y esta delegación apostólica tuvo varios momentos, varias etapas, ¿no? En particular, se rompió la delegación apostólica a partir de 1915 y se restablece con la llegada de Filippi. Nombran a otro delegado antes de Filippi, pero nunca llega a México, ¿no? Y vamos a tener una delegación apostólica con Filippi, después 2 delegados más que nunca van a llegar a México. Uno llega a México, pero se va luego, y tiene que ver con la diplomacia vaticana, hasta que en 1929 tengamos el nombramiento de un nuevo delegado apostólico, que es Leopoldo Ruiz y Flores, ¿sí? Que va a ser justamente el que va a hacer los arreglos religiosos con el
el gobierno mexicano, ¿no? Representante de la Santa Sede. Después no tenemos delegado apostólico, tenemos un encargado de asuntos que va a ser Luis María Martínez, y nuevamente después el regreso de delegados apostólicos, ¿no? Y es algo muy interesante de la diplomacia vaticana, porque aún y si no hay una relación oficial, mandan un representante, ¿sí? Eso se va a dar en China, se va a dar en Rusia, se va a dar en Estados Unidos también, ¿no? Donde vamos a tener muchos delegados apostólicos, que es esta figura de un representante del Papa en un país donde no hay relación, ¿sí? No sé si otro país lo tenga. Doctor González Morfín, usted también ha trabajado mucho esos temas, ¿no? De las delegaciones apostólicas, nunciaturas apostólicas, pero a mí me parece algo muy peculiar de la diplomacia vaticana, ¿no? Algo muy interesante, porque siempre hay un contacto, siempre hay una posibilidad de diálogo, y que a veces también causa problemas dentro del mundo católico, ¿no? Porque ¿cómo es posible que haya una representación en un país donde hay persecución religiosa, etcétera, etcétera? Marta, ¿quisieras hacer algún comentario sobre el...? No. ¿Sí? Bueno. Sobre Gómez Farias, no te hagas, Marta. Dinos, dinos. Hay muchos comecuras católicos, ¿eh? De hecho, a veces allá está curas comecuras, ¿verdad, doctor González Morfín? Eso era lo que iba a comentar. Lo que comenté en mi pregunta, ¿no? No veo una incongruencia entre ser anticlerical y ser practicante católico. Y entonces, pues bueno, ya después platicaré con nuestro amable auditorio, ¿no? Pero sí se da, o sea, sí hay, incluso Mora, ¿no? José María Luis Mora, pues propuso también bastantes medidas anticlericales y era cura. Entonces, en fin, yo creo que son todos muchos matices que podríamos después platicarlo, ¿no? Es todo, gracias. Mireya hace un comentario en Facebook, una recomendación, dice: la doctora Yolanda Padilla tiene un par de libros en los cuales ha trabajado el exilio de católicos en Texas durante la Revolución. ¿Alguien, doctor González Morfín, licenciada Aguilar Casas, quisieran hacer un comentario final, alguna otra que haya quedado en el tintero? No, pues nada más agradecer a quienes nos siguieron, a quienes vieron esta mesa, al doctor González Morfín también, y gracias, Ips, porque me ayudaste a entender algo en lo que tenía duda. Por supuesto que tú resolviste mejor la pregunta de Elvia. Bueno, yo lo dije al principio, los grandes son grandes expertos en la historia de la Iglesia Católica. Pues muchas gracias. Yo también solo agradecer a Elsa Aguilar, a María Marta Pacheco, al doctor Rodrigo Antonio Vega y a Aid, que fue quien me invitó en primer término a este coloquio, y agradecer a todos los que nos tuvieron la paciencia de escucharnos aquí durante un buen rato. Muchas gracias a todos. Perdón, preguntaban sobre el libro que recomendó el doctor Mijangos. El autor es Brian Connaughton, pero no recuerdo el título, una disculpa. Recuerden que en Facebook, en nuestra página de Facebook, se quedan almacenados los videos, así que también podrían, Elvia podría ver la última parte de la mesa final de ayer de esa recomendación. Y otro recordatorio es que a continuación tendremos la mesa número 3, que continúa con algunas ponencias de sobre los festejos de 1921 con Ibs Solís, Marta Pacheco y Austreberto Martínez. Modera Ricardo Nava.